Buen día, República. Espero te encuentres bien. Espero que toda esa ciudadanía que nos sigue día a día se encuentre en perfectas condiciones como para escuchar lo que hoy tenemos que decir ya prácticamente a finales del año. Ya ahí a la puerta de este fin de año del 2024 y comenzando un 2025. Es evidente que se trató de un año muy particular, un año electoral, un año en el cual los uruguayos decidieron tomar un rumbo que muchos otros uruguayos consideramos que no es el correcto, que no es el mejor. Pero a su vez también evaluando que el panorama general de nuestra política, desde el sistema político uruguayo, quizá ahí coincidiendo quien les habla con teóricos como Gaetano Mosca, como Joseph Schumpeter, como Giovanni Sartori, como Norberto Bobbio, que son una ruling class, es decir, se trata de una clase social. Bueno, han propuesto un escenario de mercadeo electoral, de mercadeo político, que no ha sido muy feliz y que se ha planteado un gobierno más hacia el mercadeo electoral, gestionando un Estado con componentes fuertemente socialistas, ya inclusive desde una línea ideológica más definida, con componentes de políticas públicas y estatales que hacen directamente al marxismo. Voy a cambiar los lentes porque estos son más apropiados. Y en ese sentido, este gobierno quedó como un gobierno de hibridaje muy tibio, sin hacer los cambios que la población exigió en aquel momento cuando le otorgó en primera vuelta de nuestro régimen de balotaje el 54% del poder legislativo, y en segunda vuelta un pueblo uruguayo que se manifiesta muy ambiguo le dio un margen de 37.042 votos al actual presidente de la República. Es todo un tema analizar el comportamiento electoral de los uruguayos, porque no se entiende cómo en una primera vuelta obtuvo la actual coalición de gobierno una ventaja del 54%, cuando en segunda vuelta, que es para decidir en definitiva que esa inmensa mayoría parlamentaria elegida por el pueblo uruguayo tome las riendas del país, apenas 37.042 votos son los que dieron la diferencia. En esta ocasión se dio algo similar, pero con mucho más margen electoral en la segunda vuelta a favor de Yamandu Orsi. En primera vuelta, esta coalición de gobierno llega a un 47,8% entre todos los partidos que la integran, casi un 48% del Parlamento, y el Frente Amplio no llega al 44, un 43 y décimas, que casi es un 44, pero dado el cociente decreciente que establece nuestra ley electoral, como el Frente Amplio es un lema único, se plantea como un partido único ante la Corte Electoral, desde el punto de vista electoral, desde el punto de vista de la ley electoral, le corresponde entonces la sumatoria de esos votos que no alcanzaron las bancas respecto a los partidos minoritarios, a corrientes nuevas, que le otorgaron prácticamente casi 4 puntos, 3 puntos y pico. Por lo tanto, queda un parlamento dividido, con mucha incertidumbre, como les decía, y un poder ejecutivo que retoma la senda política de 15 años consecutivos de Frente Amplio, con los resultados que ya sabemos, todos a mi criterio muy negativos, desde el punto de vista institucional, es decir, desde el punto de vista de la estructura y funcionamiento del Estado uruguayo, desnaturalizando al Estado de Derecho fuertemente, pero repito, en connivencia con el resto de los partidos políticos que integran este sistema de clase política, desnaturalizando el régimen de la administración también, es decir, el ingreso de funcionarios públicos, el régimen de relaciones entre los funcionarios públicos y el gobierno, y por otra parte, con un desfinanciamiento enorme del Estado uruguayo, grandísimo desfinanciamiento que contradice las políticas populares de sensibilidad social que plantean las izquierdas, como en este caso la izquierda organizada en el Frente Amplio y organizada
desde la estructura y el planteo estratégico del Partido Comunista del Uruguay, ahora conjugando esa estrategia en esa hermandad política con el MLN, movimiento MPP desde el punto de vista político, pero que es la cara política o el disfraz político de MLN Tupamaros. Hay muchísimo para solucionar en el país y de lo que hay que solucionar en serio como Estado de Derecho, es decir, como organización social en la cual imperen las normas de conducta que la Constitución establece, que impere el orden del derecho que la Constitución inspira y formula como tal, por ejemplo, principio de igualdad ante la ley, inamovilidad, inviolabilidad, inalienabilidad de los derechos pétreos como los enunciados en el artículo 7 de la Constitución, el régimen de garantías, el régimen jurídico de garantías que otorguen a su vez el principio de la seguridad jurídica a los capitales bajo el régimen de la protección de las inversiones, el régimen financiero, el régimen tributario, el régimen inclusive de la propiedad privada que establece la Constitución y nuestras leyes principales, haciendo del Uruguay un orden jurídico sofisticado de acuerdo a los parámetros de la Constitución de la República. Este gobierno de Frente Amplio no responde a ello, responde en parte, juega al equilibrista y comienza a organizar un poder político de construcción hacia un nuevo Estado. Eso plantean los populismos revolucionarios en América Latina. Una vez José Ortega y Gasset dio con una frase icónica en lo que respecta al estudio de las ciencias sociales y especialmente al estudio del Estado, de la teoría del Estado, y al estudio jurídico político del Estado. Llegó a manifestar el gran filósofo español que el Estado es una gran empresa, que se dieron cuenta los políticos que tenían que organizar la política como una gran empresa. Esta frase está publicada y desarrollada además en un análisis dentro de los capítulos que integran su famoso libro La rebelión de las masas, que es un famoso compendio de ensayos que fueron luego intitulados como La rebelión de las masas. El Estado como una gran empresa, con la estructura y el funcionamiento de una empresa, con la organización compleja, con la sistemática organización que debe tener una empresa. Eso dice Ortega y Gasset. Y no como una empresa comercial, no como una empresa financiera, no como una empresa productiva de bienes o de servicios, como una empresa organizadora de la vida social, de la vida política y de la actividad legislativa del Estado. El Estado entonces como una organización compleja. Dicen los preceptos clásicos del liberalismo proveniente de la vieja Europa y que van a asumir las corrientes, digamos, emancipadoras. Hoy, en términos contemporáneos, se podría decir, sin aplicar la taxonomía correcta, corrientes libertarias, pero en el sentido de liberarse de las coronas imperiales de Europa en aquel siglo XIX en América Latina, a posteriori de la declaratoria de la independencia de los Estados Unidos, ya en 1776, que son de fuerte cuño liberal y de ese liberalismo proveniente básicamente de Inglaterra, incluso tiene nombres propios, tiene personalidades muy concretas, John Locke, por ejemplo, David Hume, por ejemplo, Adam Smith, David Ricardo, Benham, Bentley, entre otros, John Stuart Mill, como los pensadores del liberalismo clásico, Montesquieu, también incluso,
Alexis de Tocqueville, Frédéric Bastiat, pero ya hacia el siglo XIX avanzado, pero también primera mitad del siglo XIX, plantean al Estado como una asociación libre de personas. Y acá viene el concepto de libertad. Y vienen grandes preguntas que se hacen eminentes estudiosos de este tema. Tengo compendiadas un montón de preguntas en este libro que lo recomiendo muy especialmente, La democracia en 30 lecciones, de Giovanni Sartori, un eminente politólogo italiano, autor de, bueno, libros muy importantes. Fue profesor emérito en la Universidad de Columbia de Nueva York y en la Universidad de Florencia. Ha enseñado también en las universidades de Harvard, Yale y Stanford, y ha sido investido con 9 doctorados honoris causa. En el 2005 fue galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales, en España, evidentemente, miembro de la Academia Nazionale dei Lincei, o del Lincei, y editorialista del Corriere della Sera. Sartori es autor de numerosos libros traducidos, bueno, en más de 30 países, entre los que se pueden recordar Elementos de teoría política, La sociedad multiétnica, Homo Videns, la sociedad teledirigida, La tierra explotada, ¿qué es la democracia? Entre tantos libros, y está este que es realmente magistral, La democracia en 30 lecciones. Es un politólogo, doctor en ciencias políticas, profesor universitario, que elabora en este libro, digamos que la secuencia de preguntas claves para entender si efectivamente vivimos en democracia y de qué se trata la democracia. Si la democracia tal cual se la concibe como libre ejercicio de la opinión pública es el más correcto de los sistemas en cuanto a la libertad. Y voy a un capítulo, Mosca, Michels y Schumpeter, lección 9 de este libro. Primero debo decirles que Sartori sostiene como hilo conductor la teoría política de que la democracia es el sistema de la opinión pública. Es un sistema de mercadeo que justamente convierte la actividad política en una actividad profesional y empresarial y convierte al Estado en esa empresa, haciéndose el escenario electoral del marketing de las propuestas políticas en relación a qué, a la formación de opinión pública. Pero claro, el sofisticado Estado tiene muchas vías y tiene contextos muy fuertes de formación de opinión pública. Uno de esos contextos es este, el que estamos afortunadamente usufructuando en este país desde Libertas, libertas.uy, vayan a la web de nuestra organización civil, nuestra asociación civil, que es la primer fundación liberal, y lo estamos desarrollando en la 30, CX30, Radio Nacional, 1130M por aire, www.radionacional.com.uy por internet, o vas a la aplicación La 30. Estamos en Facebook, en donde estamos, tiene el mismo nombre de nuestro programa, precisamente haciéndonos todo este tipo de preguntas, en dónde estamos. Tenemos nuestro X, arroba en donde estamos, nuestro Instagram, en donde estamos Uru, y nuestro canal YouTube, mirá en dónde estamos. Andá a ese canal, entrá a este canal ahora en el que me estás mirando, tocá esa campanita ahí, recibís noticia, interactuá, difundí los contenidos que estamos desarrollando en este canal a través de este programa que se llama En Donde Estamos, programa de Libertas. Te repito, primer fundación liberal, no libertaria, liberal de la República Oriental del Uruguay. Y yo te diría que desde el más puro y en rigor liberalismo, atravesando todo su proceso histórico y todas las corrientes de estudio, de análisis,
a posteriori inclusive del liberalismo crítico y ya desde el liberalismo científico que se formuló en la Escuela de Viena, en Austria, el liberalismo de Karl Menger, el liberalismo de Ludwig von Mises, el liberalismo de Friedrich Hayek, el liberalismo de Joseph Schumpeter, entre otros, inspirando a la escuela de pensadores de la Universidad de Chicago, por ejemplo, en los Estados Unidos, que ahora, increíblemente, es una casa universitaria pro marxismo cultural. Cómo van cambiando las cosas en el sofisticado Estado. Y vaya que Estados Unidos es un sofisticadísimo Estado federal que tiene interrelaciones entre los estados federales, digamos que en procura siempre de lo que la Carta Constitucional, esa declaratoria oficial, de acuerdo a la sumatoria de las declaratorias, se oficializa la de Filadelfia con todas sus enmiendas o sus adendas y procura un Estado con unidad, por supuesto, estatal, que son los Estados Unidos, pero con un funcionamiento muy descentralizado. De ahí que sea un Estado federal, dadas sus dimensiones y también la densidad poblacional, ya un país que tiene 334 millones de habitantes. Te decía que para Sartori entonces la democracia es el ejercicio de la opinión pública y el electorado, el cuerpo electoral, gobierna cuando elige, dice Sartori, y es gobernado cuando el elector, el elegido, el que tiene el cargo electivo, desarrolla el gobierno que prometió en ese mercado electoral, en ese mercado de la opinión pública, desarrollar. En todas las sociedades existen dos clases de personas, la de los gobernantes y la de los gobernados, dice Sartori. Esta es la tesis conocidísima de quien formuló por primera vez la teoría de la clase política. Quien formuló la teoría de la clase política de modo, digamos, orgánico, como una teoría politológica, fue Gaetano Mosca. Este especificaba lo siguiente. La primera, la clase de los gobernantes, que es siempre la menos numerosa, monopoliza el poder. Y la implicación de sus tesis es que si en el gobierno hay siempre una minoría relativamente homogénea y solidaria, eso no es una democracia. Es decir, Gaetano Mosca dice con cierta suspicacia, si hay una minoría política, de clase política, que es la que ofrece los planes de gobierno, las políticas públicas, las políticas de Estado, que se profesionalizaron en las distintas áreas de la actividad política pública y que están, digamos que, enquistados en organizaciones complejas como los partidos políticos, cada vez más burocráticos a su vez y más complejos, bueno, esa clase minoritaria pasa a tener un sentimiento de clase y es solidaria entre sí, más allá de las diferencias partidarias o inclusive de las diferencias retóricas que le planteen a la opinión pública respecto al ejercicio de esa opinión que es el voto. Fue en 1884 cuando Mosca acuñó esa ley. Fíjense, ya en 1884, no estamos hablando de un autor de estas décadas. No estamos hablando de Sartori que publicó sus libros en 2001, 2002, en 2004, el 2008. No estamos hablando de Norberto Bobbio que publicó libros entre las décadas del 90 a las primeras décadas del siglo XXI. No estamos hablando de Schumpeter que formó parte de la escuela de Viena y vivió hasta el año 1951, radicado en los Estados Unidos, es decir, siglo XX, primera mitad del siglo XX. No, hablamos de un autor del año 1884 que da esta afirmación, pero esta afirmación, dice Sartori, incluso sorpresivamente, no era inédita, no era una afirmación que surgía por primera vez ya en esa etapa final del siglo XIX. Ya la habían anunciado muchos autores también en el siglo XIX, pero el hecho de que la elevara al rango de una ley que establecía
que los que mandan siempre son una minoría y que esa minoría no es democrática, causó impresión, porque fue formulada como una ley de las ciencias políticas, en aquel entonces de las ciencias del Estado y de las ciencias políticas jurídicas o político-jurídicas. Hasta entonces el pensamiento político había seguido la clásica tripartición aristotélica de las formas de gobierno. O sea, incluso esa época, esa civilización europea, nuestra civilización occidental, prácticamente entendía las clasificaciones políticas de Aristóteles, siquiera seguía las clasificaciones políticas de Platón, y mucho menos las de Polibio, mucho menos. Ya prácticamente algunos no lo conocían y otros ignoraban el concepto boliviano de oclocracia, que es precisamente pervertir bajo métodos propagandísticos de inducción a determinados pensamientos, degradar la capacidad intelectiva de la masa de votantes, descalificarlos desde el punto de vista intelectual para obtener el poder bajo el rédito electoral de promesas muy emotivas, de fácil argumento intelectual, para decirlo elegantemente, para decirlo de modo más crudo y realista, con promesas de bajo nivel, de un nivel intelectual muy bajo, que no hacen a la realidad de una compleja actividad política que van a desarrollar luego, pero que la van a desarrollar a espaldas del conocimiento público, que rápidamente va a migrar hacia sus actividades sectoriales, particulares, alejándose de la actividad política, que va prácticamente a desarrollar las condiciones de nuestra vida, pero en un ámbito político profesional paralelo al ámbito de una opinión pública, porque siquiera, esto lo estoy agregando yo, la opinión pública tiene una relación de constancia. No es una opinión pública que esté en relación constante con el desarrollo del poder político, sino que atiende al poder político cuando vienen los periodos electorales, cuando ocurre alguna catástrofe, cuando ocurre algún hecho político de relevancia o cuando se fabrica o se elabora un hecho político de relevancia pública o digamos de aparente relevancia pública. Con Mosca, en cambio, existe entonces el gobierno de unos pocos, más allá del ejercicio electoral, por lo tanto es un gobierno oligárquico. Compatibiliza con la ley de Mosca, de Gaetano Mosca, el eminente jurista español, doctor en Derecho, docente universitario catedrático en Filosofía del Derecho y también en Derecho Público, me refiero a Antonio García Trevijano, en dos fantásticos libros. Realmente resultan fantásticos porque parecería mentira que un pensador contemporáneo de ese calibre lograra dar con la minuciosa prosa de análisis y de un análisis profundo y pormenorizado, con un rigor historicista impecable respecto a lo que significó la Revolución Francesa, entre comillas, para Antonio García Trevijano, y el resultado emergente de esa Revolución Francesa con el concepto de los tres poderes y el concepto de los partidos políticos en el juego electoral de la democracia de partidos, que según Trevijano deja mucho que desear y no completa el concepto de democracia. Es una democracia incompleta, imperfecta para Antonio García Trevijano, la estructura de partidos políticos y de profesionales políticos dentro de los partidos como organizaciones complejas que comienzan a actuar como oligarquías o aristocracias del poder político, a su vez en pos del rendimiento o de los resultados más beneficiosos para sus propios intereses como comunidad política inserta en la sociedad política de cada país. Eso lo tenés en dos libros de él. Uno se llama Frente a la Gran Mentira, Antonio García Trevijano, amigo personal de Antonio Escotado, amigo personalísimo del rey Juan Carlos, amigo de otro eminente autor, en este caso italiano, padre del derecho liberal contemporáneo, como fue Bruno Leoni, catedrático
también de filosofía del derecho y de derecho penal, en un libro que se llama La libertad y la ley. Amigo de esas personalidades, inclusive también una persona muy cercana a Jesús Huerta del Soto. Me estoy refiriendo a Antonio García Trevijano, frente a la gran mentira y teoría pura de la República. Teoría pura de la República. En este nuevo ciclo de en donde estamos, vamos a ir dando libros, bibliografía, haciendo una especie de club de lectores, como les decía, para que nos informemos más y nos informemos mejor. Hasta suena, viste, Ramón, más mejor. Ahí no quedaría mal, ¿ves? La pésima expresión en español no es correcto, desde el punto de vista sintáctico, desde el punto de vista semántico. Pero acá informarse más y mejor es más mejor. Entonces, es, en definitiva, más información y mejor información lo apropiado para entender en dónde estamos cuando hablamos de democracia y muy particularmente cuando hablamos de democracia desde la República Oriental del Uruguay, de acuerdo a una constitución que no se respeta. Es decir, la Carta Constitucional Uruguaya no se respeta hace mucho tiempo. Bueno, un importante estudioso, Robert Dahl, argumenta lo siguiente, argumenta lo contrario de Gaetano Mosca. Dice que si de verdad existe una ruling elite, es decir, una clase dominante, ¿no? Una clase dominante, una ruling elite, como afirma la ley de Mosca, en ese caso será empíricamente identificable. Tiene razón Robert Dalt. Bueno, la teoría es de recibo, es plausible, no está mal. En teoría podemos observar que hay un conjunto de características que le darían la razón a Gaetano Mosca, dice Robert Dahl, pero en los hechos es así, es efectivamente así, que siempre hay una minoría que gobierna las mayorías, o hay un fenómeno de movilidad social, hay un fenómeno de disrupciones en el campo o en el contexto político de los profesionales de la política. Bueno, vamos a ir a una segunda parte y te cierro con esto. Yo diría que Robert Dahl también tiene razón. Porque en el ejercicio de la democracia ha ocurrido un fenómeno en esta era contemporánea, en este siglo XXI, ante el cual muchos se escandalizaron, otros se apearon, digamos, a a ese equino para convertirse en jinetes de la interpretación correcta dentro de las ciencias sociales, y es el fenómeno de los outsiders de la política, que no provienen de aparatos políticos tradicionales, que no provienen de la clase política o de la oligarquía política o de la aristocracia política o de la casta política. Y uno de esos casos precisamente es Javier Milei, que proveniente de una pequeña guardilla, digamos, para darlo en términos metafóricos, fue asomando su rostro, su visión desde esa pequeña guardilla, viendo la realidad, escribiendo acerca de ella, hablando con gente que iba a esa guardilla, y me refiero a sus clases de economía como un docente universitario de micro y macroeconomía, pero muy interesado además en los temas políticos, en el funcionamiento político de su país, y muy interesado además en la historia política de las religiones y en los componentes éticos de las religiones como hombre católico que va estudiando en profundidad lo que se puede conocer de la Torá a través de un rabino. En ese sentido, Javier Milei es una personalidad sobresaliente respecto al fenómeno democrático de la disrupción de esa teoría de Gaetano Mosca, de la ruling elite, de la clase oligárquica del poder o de la teoría ya contemporánea de Antonio García Trevijano, por ejemplo. Y están otros fenómenos. Giorgia Meloni no deja de ser un outsider, si bien con formación política precedente, con un discurso de lo políticamente incorrecto, absolutamente agresiva en un discurso políticamente incorrecto en pos del más acendrado tradicionalismo y del conservadurismo italiano, en el sentido de conservadurismo de los valores éticos de una república italiana y los valores éticos
de esa familia, de esa sagrada familia de la que habló San Agustín en condición de mujer católica, planteando además un estricto conservadurismo de las leyes del mercado desde el régimen jurídico de la propiedad privada. Pero hay más outsiders. Donald Trump, un empresario, para algunos un casquivano, un frívolo, empresario también del espectáculo como heredero empresarial de los complejos industriales inmobiliarios de su padre, negociador en todo tipo de contextos, hasta inclusive con las mafias de Nueva York, pero que acepta la batalla cultural e ingresa por fuera, sin aparato político, ingresa por fuera al Partido Republicano, renovándolo, prácticamente haciendo una revolución dentro del Partido Republicano como un outsider de la política. Y agreguemos a Bolsonaro, un hombre sin grandes trayectorias políticas, que ingresa también desde fuera, que no es un militar de alto rango, que abandonó el ejército y que desarrolló una prédica antisistema en Brasil y llegó a la presidencia. Y así van surgiendo nuevos fenómenos de outsiders dentro de la política. El propio Elon Musk, un empresario que ahora va a ser prácticamente el ministro que va a cogobernar los Estados Unidos junto a Marcos Rubio, por supuesto. Van a ser tres figuras preponderantes dentro del gobierno de Donald Trump y en verdad tres outsiders del sistema político de los Estados Unidos, de una larga data de tradición política con el Tea Party y toda esa oligarquía política del Partido Republicano como un partido muy conservador por un lado en las nuevas generaciones, pero que al que lo irrumpe un outsider, un loco aparentemente, un frívolo del mundo empresarial y del espectáculo, una especie de Tinelli del primer mundo, pero liberal, pro República Democrática. Tinelli es de izquierda, no tiene nada que ver. Me refiero al Ficí Durrol. Bueno, todo eso está indicando que en el mundo hay, digamos, un campo de desarrollo de un fenómeno disruptivo que va usufructuando las propias reglas de la democracia. Por lo tanto, se va cayendo, digamos, la empiria o la fase empírica que confirme definitivamente la ley de las oligarquías de los partidos políticos y la aristocracia de partidos. Si bien existe y es un fenómeno que se puede viabilizar y también puede ser comprobado, pero hay otro fenómeno que relativiza ese efecto. Por lo tanto, tenemos la posibilidad, bajo el régimen democrático de una democracia representativa y republicana, tenemos dos efectos posibles o, o que el Estado se vaya construyendo como una empresa que dé el escenario adecuado a corporaciones del poder, como pasa en Uruguay, o que de pronto ese escenario de corporaciones del poder, que son la perversidad de la democracia, ya son patologías de la democracia, sean tiradas abajo, sean derribadas, esa patología sea sanada, curada, por ciudadanos que se animan desde fuera irrumpir en el sistema político y patearles el tablero para decirle, no, señores, no están cumpliendo con las verdaderas prerrogativas de una constitución republicana y democrática, no están cumpliendo con las verdaderas necesidades que el pueblo tiene, y nosotros que provenimos de la sociedad civil muy maltratada por ustedes, corporativos profesionalizados del poder político, bueno, venimos a decirle que nunca más, que se les va a terminar el cuento. Eso está pasando en Argentina, eso está pasando en Estados Unidos, eso está pasando con derechas cada vez más fuertes según la taxonomía que los zurdos, los izquierdistas, los marxistas incorporan como un facilismo de la interpretación política entre derecha e izquierda. Si bien hay una cuota parte de razón en cuanto al origen de jacobinos y girondinos, y en su momento vamos a leer partes importantes y a recomendar dos libros fantásticos compendiados en un solo tomo de José Enrique Rodó, como lo son Ariel y el otro libro, Liberalismo y Jacobinismo.